Comenzaremos entonces luego de esta accidentada introducción. Bueno, yo lo que voy a exponer hoy es sobre una cardiopatía que es realmente de las más comunes y que como muchas veces, a pesar de ser una cardiopatía simple, nuestro pensamiento y nuestro manejo en realidad es complicado. Por lo tanto, vamos a ver los criterios en donde no debemos dejar, lo que no debemos dejar de saber cuando tenemos una comunicación interauricular. Ustedes saben que esta cardiopatía dentro de la población infantil no es la más prevalente. La más prevalente de las de cortocircuito de izquierda a derecha es la comunicación interventricular. Sin embargo, la CIA en la población pediátrica no es más allá del 10%. Pero en la población adulta se eleva el índice de presentación a un 25 y un 30%. Y vamos a ver en un rato por qué. Tiene una prevalencia muy importante sobre las mujeres en una relación de 2 a 3 a 1, y es muy importante que sepamos que es una cardiopatía que puede asociarse a determinados defectos en que en el momento de indicar o no el tratamiento quirúrgico o por hemodinamia va a ser determinante de si se puede o no qué camino tomar. Entre esas anomalías, lejos la más común es la anomalía del retorno venoso pulmonar, y también hay que saber que hay patologías del lado izquierdo, como prolapsos mitrales, cleft, etc. Respecto al tipo de comunicación interauricular, el más frecuente es el que involucra la zona del foramen oval. En un 70% son las comunicaciones tipo ostium secundum. Pero también debemos saber que hay otras ubicaciones en donde para el pensamiento del hemodinamista esto es muy importante porque justamente son las que no se deben cerrar por cateterismo, como la comunicación interauricular tipo ostium primum, que abarca no más de un 15% en la zona posterior inferior del septum interauricular, el seno coronario destechado, parcial o completamente, y por último la CIA tipo seno venoso, en donde la vena cava superior en el 98% es la que está cabalgando el septum interauricular, y puede ser tipo vena cava inferior, mucho menos frecuente. Respecto al comportamiento hemodinámico y la fisiopatología, todo esto en todos los cortocircuitos que sean de izquierda a derecha, sea a nivel interauricular, interventricular o interarterial, es muy importante el juego que lleven a cabo el tamaño del defecto, la compliance del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, el valor de las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas, y en el adulto los factores de comorbilidad como la hipertensión arterial o la cardiopatía isquémica. Dijimos que en la población adulta es una forma de presentación muy común en un consultorio de cardiopatías congénitas del adulto, que la mayor parte de las consultas por primera vez se tratan de una comunicación interauricular, entre un 25 y un 30%, repito. ¿Por qué? Porque la comunicación interauricular hasta la segunda década puede pasar en forma desapercibida, asintomática, porque no hay un gran soplo, no hay una diferencia de presión entre las dos aurículas habitualmente, cuando no hay una hipertensión pulmonar significativa y cuando no hay una cardiopatía asociada. Por ejemplo, una estenosis pulmonar con una CIA, en donde la consulta va a ser va a ser precoz. Pero en una CIA aislada puede pasar desapercibida, hasta que en la tercera década pueden comenzar con disnea con el esfuerzo, fatiga, palpitaciones. Dentro de este grupo etario, ya un 20% va a presentar hipertensión pulmonar, solamente un 6% será hipertensión irreversible o Eisenmenger. Para la cuarta década, el 20% van a presentar arritmias auriculares, en general aleteo o fibroaleteo,
alrededor de los 55 años ya más del 50% posiblemente ha perdido el ritmo sinusal, y en la segunda década, para aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial no controlada o cardiopatía isquémica no diagnosticada, con una comunicación interauricular que no sabían que existía, pueden debutar con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la falta de compliance del ventrículo izquierdo hace que el cortocircuito, que antes era tal vez de 2:1, se magnifique, y estos pacientes tienen una insuficiencia cardíaca muy mal tolerada porque es prácticamente, no les digo abrupta, pero es muy rápida de evolucionar. Estos son ejemplos clásicos de un bloqueo incompleto de rama derecha con cardiomegalia, con presencia de la aurícula derecha dilatada, el ventrículo derecho dilatado e hiperflujo pulmonar activo, con las ramas pulmonares bien dilatadas y con un flujo simétrico en todos los campos pulmonares. Y este es el ejemplo de una mujer, como dijimos, ya de sexta década, que tiene fibrilación auricular, hipertensión arterial e hipertensión pulmonar. Fíjense la diferencia en donde tiene más cardiomegalia con una congestión pulmonar significativa. Para los cardiólogos clínicos y ecocardiografistas es muy importante saber que tiene una herramienta muy importante para definir la conducta, que es la ecocardiografía, ¿no? En donde vamos a no solamente corroborar si existe o no una comunicación interauricular, sino cantidad de detalles que son muy importantes para definir la conducta. Entre ellas es fundamental que detectemos qué presión pulmonar tiene el paciente en el momento de la consulta, mediante la valoración estimada cuando hay insuficiencia tricuspidia. Podemos saber qué presión tiene la arteria pulmonar sistólica y qué presión diastólica y qué presión media tiene la arteria pulmonar cuando tiene insuficiencia pulmonar. Este es el ejemplo de una mujer de 58 años que todavía tenía ritmo sinusal, y fíjense la gran sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, el septum paradojal, y cuando ponemos del subcostal el Doppler color vemos una gran comunicación interauricular con cortocircuito de izquierda a derecha. Y como les decía, siempre hay que detectar asociaciones. Este paciente tenía una anomalía del retorno venoso pulmonar del todo el pulmón izquierdo que drenaba en la vena innominada. Por supuesto que este paciente fue quirúrgico. Nombré antes la comunicación interauricular tipo ostium primum. Se la denomina ostium primum o canal AB parcial. Es un defecto de la falta de fusión de los cojinetes endocárdicos que se asocia embriológicamente al desarrollo de la valva anterior de la válvula mitral, por lo cual siempre tiene una hendidura en la misma. A eso se le llama cleft mitral. Esta hendidura hace que haya algún grado de menor a mayor repercusión de insuficiencia de esta válvula. Fíjense acá la diferencia de la imagen. Tiene dos ventrículos con dos válvulas y vemos cómo tiene una comunicación que está ubicada posterior inferior en el septum interauricular, ¿sí? Y entonces esos pacientes son quirúrgicos. Respecto a la CIA senovenoso, ya les dije que la más común es la que se relaciona a la vena cava superior en un 98%. En realidad no es un defecto del septum interauricular, sino que tiene que ver con la deficiencia del el septum que divide la vena pulmonar derecha también. Muchas veces por eso las venas derechas drenan en el techo de la aurícula derecha con la cava. Este es un ejemplo de un paciente que nos consulta a los 18 años con un cuadro de hemoptisis. Saturaba normal, no tenía hipocratismo digital, tenía una cardiomegalia considerable a predominio del ventrículo derecho, con un flujo pulmonar aumentado y con una trama pulmonar que nos llamaba la atención. El electrocardiograma tenía patrón de hipertrofia del ventrículo derecho, fíjense el patrón en B1 y en B5 y B6 de hipertrofia del ventrículo derecho en un paciente que ya no es lactante. Nosotros esto lo podemos ver en un lactante, no en un chico de 18 años. Sospechando que tenía posiblemente hipertensión pulmonar, en la ecocardiografía corroboramos lo mismo. Tiene sobrecarga de presión más que de volumen del ventrículo derecho. Fíjense el septum rectificado, las paredes libres del ventrículo derecho hipertróficas, una arteria pulmonar en el eje cortopulmonar de los grandes vasos dilatada, y
buscando la causa. Siempre uno, cuando tenemos un paciente que tiene hipertensión pulmonar, tenemos que buscar la causa cardiológica para ver si tiene o no tiene alguna chance de revertir esa hipertensión. Y encontramos cuando nos desviamos a nivel antero superior con el transductor, este cortocircuito de izquierda a derecha, de pequeña magnitud, y cuando le medimos la presión pulmonar por la insuficiencia tricuspidia, vemos que tiene cerca de menos de 2/3 de la sistémica, pero era alta, 70 milímetros de mercurio. Esta es la imagen con el eco 3D en el tiempo real, y nos ayudó mucho a definir que la comunicación interauricular era alta y tenía un drenaje de la vena pulmonar superior derecha que estaba ingresando en el techo de la aurícula. Hicimos una reconstrucción con tomografía computada, y fíjense, estas son las imágenes fusionadas, en donde lo verde es el agujerito pequeño, la comunicación tipo seno venoso, y acá estamos viendo, esta es la aurícula izquierda con las venas izquierdas, con la vena inferior derecha, y la vena superior pulmonar derecha está ingresando en el techo entre la cava y la aurícula derecha. No nos quedamos tranquilos porque el paciente tenía mucha hipertensión pulmonar y ya había tenido hemóptisis, lo cual es un factor de mal pronóstico, y se hizo un cateterismo. Aquí José nos muestra cómo la vena pulmonar superior derecha está ingresando en la techo de la aurícula derecha, justo al ingreso de la vena cava superior. Y cuando hacemos los cálculos hemodinámicos, nos encontramos que tiene un QPQS bajo de 1.1, con unas resistencias pulmonares elevadas de 6.8, con un índice entre resistencia pulmonar borderline, mayor a casi 0.48, casi 0.5. Entonces, vamos a ver que dentro de la clasificación de hipertensión pulmonar asociada a cardiopatías congénitas existe, luego lo vamos a ver mejor, la hipertensión pulmonar coincidental. Significa que hay un defecto, sea interauricular, interventricular o interarterial, que no justifica el monto de hipertensión porque tiene un QPQS bajo y resistencias que no están suprasistémicas. En este caso está contraindicado el cierre. Esto es una de las cosas que no debemos dejar de saber cuando nos enfrentamos con un paciente con una comunicación interauricular. Por lo tanto, el mensaje es que siempre tenemos que tener un abordaje integral en todo paciente que tiene una cardiopatía congénita. En este caso vamos a hablar de la comunicación interauricular. Entonces, lo que tenemos que saber sí es cuándo debemos indicar el control clínico y la medicación vasodilatadora molecular específica en un paciente que tiene un cortocircuito, cuándo tiene indicación de sea tratamiento percutáneo o quirúrgico, sea cierre del defecto, y cuándo para un camino y cuándo para el otro. Entonces, ya fui nombrándoles, y con el caso clínico del chico de 18 años, lo importante de la hipertensión pulmonar en las cardiopatías congénitas. Ustedes saben que en el mundo cada vez hay más sobrevivientes de cardiopatías congénitas, y que un 10% de esta población, aún los que se han intervenido a tiempo, desarrollan hipertensión pulmonar. Por lo tanto, los registros internacionales empezaron a incluir a las cardiopatías congénitas y a diferenciar diferentes tipos de causas de hipertensión pulmonar. Dentro del grupo 1 de hipertensión pulmonar figuran las cardiopatías congénitas. Y como les nombré anteriormente, hay 4 subgrupos dentro de este registro, en donde el primero es el grupo Eisenmenger. Significa que el paciente ya tiene contraindicación de cualquier tipo de cierre del defecto. Tiene resistencias vasculares pulmonares superiores a de las sistémicas, con una inversión del cortocircuito, por lo tanto, ahí no tenemos que tocar. Luego tenemos las que nos preocupan y las que tienen que ver con las decisiones correctas que tomemos, que es cuando hay un cortocircuito de izquierda a derecha que no está corregido. Ahí tenemos que ver muy de cerca el índice de resistencias vasculares pulmonares y el QPQS.
Luego tenemos, como nuestro paciente de la CIA chica senovenosa, la hipertensión coincidental, en donde, como dijimos, el tamaño del defecto nos justifica el monto de hipertensión pulmonar, en donde está contraindicado, al igual que el Eisenmenger, el cierre del defecto. Y por último, los pacientes que en algún momento de su vida tuvieron una intervención quirúrgica por un cortocircuito y que, a pesar de eso, con el tiempo pueden desarrollar hipertensión pulmonar. Entonces, es importante también saber que no todo cortocircuito va a desarrollar hipertensión pulmonar en el mismo tiempo. Por suerte, dado a que la comunicación interauricular se puede diagnosticar luego de la segunda década, también tenemos que saber que el grado de desarrollo de la hipertensión pulmonar es lento. Es dentro de las cardiopatías la que más lentamente va a desarrollar hipertensión pulmonar y, como dijimos, si bien de la población global de CIA pueden tener un 20% hipertensión, solamente un 6 a un 8% van a desarrollar una hipertensión pulmonar irreversible, a lo que le denominamos síndrome de Eisenmenger, porque en todo cortocircuito el estímulo del hiperflujo pulmonar va a generar un proceso inflamatorio del endotelio vascular pulmonar, que es el protagonista del desarrollo de la enfermedad vascular pulmonar. Va a haber una desregulación y un desequilibrio de los factores vasoconstrictores sobre los vasodilatadores, y ya va a llegar un momento en donde, si el cortocircuito sigue y la lesión vascular pulmonar avanza, hay alteraciones de la neoíntima con lesiones plexiformes, con angioproliferación, y en este caso se habla de que hay irreversibilidad y es síndrome de Eisenmenger, como en este caso en donde tenemos un paciente que tiene hipocreatismo digital, cianosis, y que no queda ninguna duda de que no hay que cateterizarlo para ver si se puede cerrar el defecto. Y esta es la placa. Miren cómo, comparando con las placas anteriores, son pacientes que no tienen cardiomegalia, ninguno de los dos, y que tienen una arborización en árbol de invierno, ¿ven? Que tiene una simetría total, tienen hilios muy prominentes con hipoflujo periférico. A estos pacientes lo mejor que podemos hacer es dejarlos tranquilos y saber que, a pesar de todo, no siempre uno tiene que ensañarse en cerrar un agujero, porque en este caso, según el registro español de hipertensión pulmonar, en un grupo de pacientes, de 240 pacientes, vieron que los pacientes con síndrome de Eisenmenger fueron los que tuvieron mejor sobrevida. ¿Por qué? Porque al dejarle la descarga, sea interauricular, a nivel ductal o a nivel de la comunicación interventricular o en cualquier otro, una ventana, aortopulmonar, etcétera, este cortocircuito permite que la compliance del ventrículo derecho se estabilice y que, a expensas de la cianosis, mejore el gasto cardíaco. Y estos pacientes tienen mejor tolerancia respecto a los que tienen cardiopatías operadas, que desarrollan hipertensión o hipertensión pulmonar arterial idiopática. Entonces, luego de hacer esta introducción, es importante saber, ustedes deben saber cuando están ante una CIA, uno habitualmente ¿qué hace? Va a las guías, a las normas, y siempre es un clásico, es como River y Boca, siempre va a haber una diferencia entre las guías americanas y las guías europeas. Lo importante es ir viendo con qué criterio nos vamos a quedar de cada una de las guías. Y también es importante ver las diferencias y las similitudes. Las similitudes, básicamente de diferente manera, es el concepto que tenemos que tener. ¿Por qué? No hay ninguna duda que el semáforo verde es cuando el paciente tiene, como mostramos anteriormente, hiperflujo pulmonar, con presión pulmonar menos de la mitad de la sistémica. Ahí no hay ninguna duda que el paciente tiene que cerrarse. Después se verá si es por cirugía o si es candidato para hemodinamia. Cuando es el paciente Eisenmenger, como la foto, el hipocreatismo, el árbol de invierno, la hipertensión pulmonar sistémica, ninguna duda de que ese paciente lo vamos a empeorar si le cerramos la comunicación, y es el semáforo rojo. El problema es en la zona gris, cuando el paciente es borderline, cuando tiene una presión pulmonar entre mitad y 2/3 de la sistémica y resistencia pulmonar entre mitad y 2/3 de la sistémica. Básicamente,
los dos centros americanos o europeos nos están diciendo lo mismo, pero vamos a analizar ahora el americano. El americano toma criterios más fáciles de llevar y más clásicos. Si el QPQS es mayor a 1.5 y si la resistencia, como dijimos, es mitad de la sistémica, entre 2/3 y mitad y 2/3, o si es más de 2/3. Y por supuesto, siempre es importante ver si el cortocircuito que nos está diciendo el ecografista es de izquierda a derecha o es de derecha a izquierda. El problema, si es de derecha a izquierda, está acá y ya está. Para nosotros no es un problema, no se hace nada. Es una Eisenmenger y que siga dignamente su vida, con sobre todo ahora la terapia molecular específica, en donde tal vez no disminuye la mortalidad, pero sí mejora la calidad de vida. El tema es, como dijimos, cuando hay cortocircuito de izquierda a derecha y el paciente está en esta zona gris. Entonces, acá nos pueden ayudar las guías europeas, que son un poquitito más específicas. Para cuando tenemos estos pacientes, es importante este concepto nuevo, que es el índice de resistencia vascular pulmonar. Este índice se toma de la presión media de la arteria pulmonar, a la cual se le resta la presión media de la aurícula izquierda y se lo relaciona con el QPQS. Y el punto de corte es menos de 4, entre 4 y 8 y más de 8. Entonces, vuelvo a decir, si es más de 8, no hay problema, no se cierra. Si es menos de 4, listo, se cierra y se define, es por hemodinamia o cirugía, pero si es entre 4 y 8, estamos en la zona gris. Y acá entran en juego los estudios que tenemos que pedir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un cateterismo con un test de balón y cierre transitorio? ¿Es suficiente para decidir en un momento nada más en hemodinamia si ese paciente va a tener chances o no? Esto es algo muy controvertido y que la mayoría de los expertos no están de acuerdo hoy en día a tomar ese criterio. Pero con el advenimiento de la terapia específica molecular, sí es importante saber que existe la posibilidad de lo que se le llama treat to trat. Tratar con medicación cuando un paciente es borderline, estudiarlo después y ver si las presiones le bajaron, entonces tal vez considerar el cierre fenestrado para dejarle un mecanismo de escape eventualmente por si la hipertensión pulmonar avanza. Entonces, como últimos conceptos de las guías, ustedes saben que en el 2020 se renueva la guía europea de cardiopatías congénitas, en donde específicamente toman en cuenta a la comunicación interauricular cuando tiene sobrecarga de volumen, o sea, cardiomegalia, cuando uno piensa que en este caso tiene una presión pulmonar con resistencias menores a 3 unidades HUT, entonces acá no hay ninguna duda de que el paciente es quirúrgico o hay que cerrarlo por hemodinamia. El problema es cuando el paciente tiene, como dijimos, la zona gris, cuando tiene más de 5 unidades HUT y con hiperflujo pulmonar, un QPQS alto. Entonces, como dijimos acá, hay que ver si lo estudiamos después de la medicación y se hace el cierre fenestrado. Hay algo que nosotros en pediatría no vemos, que es la enfermedad del ventrículo izquierdo, cuando se trata de una hipertensión postcapilar. Entonces, en el adulto, como dijimos, en general, luego de la sexta década, es importante también hacer el test con balón para ver qué pasa con la presión media de la aurícula izquierda cuando se cierra la CIA. Y si la presión media de la aurícula izquierda aumenta, en ese caso, hay que dejar abierta la comunicación. En definitiva, para concluir, si tomamos las guías europeas, que son las más llevaderas para tomar una conducta, sobre todo en el primer momento, antes de indicar el cateterismo, punto de corte, 3 unidades HUT, de 3 a 5 y más de 5. Y el nuevo concepto de que siempre hay que tener en cuenta la presión de llenado del ventrículo izquierdo en los adultos. Entonces, después de todos estos algoritmos y de las guías y de las normas y del tipo de CIA y de la presentación clínica diversa que pueden tener, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando
tenemos un paciente que tiene comunicación interauricular. Bueno, ¿qué hacemos? Leemos la última norma y el último consenso de la Revista Argentina de Cardiología, en donde los argentinos no nos podíamos quedar atrás, y esto se publicó recientemente, en donde no les voy a leer todo, pero básicamente es un resumen en español de todo lo que dijimos respecto a todo tipo de cardiopatías, y en este caso a la comunicación interauricular, en donde el concepto más importante que quiero dejarles es que cuando el paciente tiene un cortocircuito de derecha a izquierda y está cianótico y no tiene cardiomegalia, ese paciente es un Eisenmenger, no hay que estudiarlo, porque el solo hecho de hacer un estudio con cateterismo, con guías, con anestesia, es de riesgo. Contraindicado, por lo tanto, cuando el paciente, todo esto que dijimos, el paciente que les mostré con el hipocreatismo digital y cianosis, ¿sí? Contraindicado totalmente. Ahora, vamos a ser positivos, semáforo verde, vamos a ver, cuando un paciente tiene indicación entonces que, como dijimos, QPQS mayor a 1.5 a 1, con resistencias menores de 5 unidades HUT. Entonces, hay un protocolo por convención ecocardiográfico en donde nosotros tenemos que medir todos los bordes vecinos de la comunicación interauricular que van a intentar cerrar. El borde aórtico, el borde que tienen con las válvulas auriculoventriculares, con las venas cava superior e inferior, con el seno coronario y con las venas pulmonares. Todos estos bordes idealmente tienen que tener más de 5 milímetros, no así el borde aórtico, que depende de los dispositivos, pueden no llegar a tenerlo, no ser de 5 exactamente. Como ven, en el correr de estas décadas, la industria ha trabajado mucho para, desde el primer dispositivo, que era el paragüitas que le decíamos, el clamshell, cómo fue avanzando desde el Amplatzer, el Nitoclut, y bueno, cantidad de otros dispositivos que yo no uso, que usa José y muchos cardioangiólogos, y que tienen ya esta experiencia. Ahora, hablamos de la contraindicación del cierre por cirugía y o por cateterismo, cateterismo, o sea, la conducta de cerrar o no cerrar. Pero también hay que saber que mediante este protocolo de convención, entonces nos ayuda también a decir qué paciente no debes ir a cateterismo. No debe ir el paciente que tiene una comunicación muy grande, más de 4 centímetros. No debe ir un paciente que tiene entonces bordes insuficientes. No deben ir los que tienen comunicación tipo ostium primum, los que tienen anomalía del retorno venoso pulmonar asociada u otras anomalías. Entonces, nada, este es un ejemplo de un eco transesofágico en donde se ve una gran comunicación interauricular. Esto es una lámina que luego va a desaparecer cuando el cardioangiólogo ingresa con el balón, el cortocircuito. Este es el ejemplo del procedimiento, en donde está la guía transesofágica ayudando y orientando, y esta ya es la comunicación interauricular con el dispositivo de Amplatzer bien ubicado, en donde acá estamos en un eje largo de cavas, a 90 grados, vemos que hay un flujo laminar en ambas cavas y no hay cortocircuito residual entre los bordes del dispositivo, y el dispositivo está bien fijo. A todo paciente, luego del procedimiento, se lo deja internado las primeras 24 horas, luego se le hace un eco de control. En este caso, por ser un niño de 10 años, nosotros le repetimos un eco transtorácico, vemos que está perfectamente ubicado, este es un eje subcostal, el Amplatzer viene en el medio, cava inferior, cava superior, 4 cámaras, el Amplatzer está bien fijo y con la imagen 3D en tiempo real. Saber que existen complicaciones y que por eso a los pacientes hay que controlarlos, por lo menos hasta las primeras 72 horas. Las complicaciones pueden ser la embolización del dispositivo. Este no es un paciente nuestro, es un paciente adulto que me prestaron el estudio. Fíjense que el dispositivo embolizó a la cavidad del ventrículo izquierdo. Puede ocurrir taponamiento, puede ocurrir
erosiones de las estructuras relacionadas, y entonces se recomienda un eco postquirúrgico, como hicimos en nuestro paciente, al alta, a la semana, al mes y a los 6 meses y al año. Los pacientes quedan los primeros 6 meses antiagregados. No, para terminar, es importante saber que así como la industria ha desarrollado cantidad de dispositivos novedosos y que cada vez son, digamos, mejores y se epitalizan capaz que más rápido, o que para determinado tipo de CIA es mejor un dispositivo u otro, saber que el eco 3D hoy por hoy tiene un rol importante, no reemplaza al eco 2D, pero sí lo complementa. Y es importante sobre todo porque hemos visto que las comunicaciones interauriculares no son un agujero redondo simétrico, sino que pueden ser ovalados, pueden ser esferoidales, y esto es importante a la hora de decidir qué dispositivo colocar. Ejemplos de cómo uno tiene que trabajar en hemodinamia con, hoy por hoy mejor, con la guía 3D o hacer el estudio con la reconstrucción transesofágica 3D antes. Dos palabras, clásicamente decíamos que la comunicación interauricular tipo seno venoso era solamente patrimonio del cirujano, que se tenía que hacer cirugía de eventualmente retunelización de las venas pulmonares o de la vena pulmonar anómala y cierre de la comunicación. En los países subdesarrollados, un poquito más subdesarrollados que el nuestro, como en la India, surgen los primeros protocolos y los primeros trabajos de cierre por cateterismo, con unos dispositivos especiales, como un stent, que eventualmente después José les va a explicar un poco mejor, porque yo sinceramente no tengo experiencia, pero es una posibilidad que surge en determinados tipos de CIA senovenoso, en donde podríamos ser un poco menos invasivos y poder cerrarlo por cateterismo. Para finalizar, entonces, como les comenté, si bien la comunicación interauricular es una cardiopatía simple, el manejo en el adulto frecuentemente puede llegar a ser complejo, dado a que se pueden presentar con diversos escenarios clínicos. En las últimas décadas ha avanzado muchísimo todo lo que tiene que ver con los métodos diagnósticos de imágenes, y es fundamental para definir la ecocardiografía, el eco 3D, con el transesofágico, básicamente hoy por hoy, para guiar a nuestros cardioangiólogos durante el procedimiento. Y lejos, uno de los factores más importantes es definir si el paciente tiene o no hipertensión pulmonar, qué grado de hipertensión pulmonar va a tener. Esto es sumado a los factores de comorbilidad que puede tener el adulto, a diferencia del niño, son decisivos para el manejo integral, para la indicación del tratamiento terapéutico, la evolución y el pronóstico a largo plazo de los pacientes con comunicación interauricular. Muchas gracias.